Hola amigos, estamos en un nuevo programa de Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Y antes que nada vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él quien conduzca este programa a través mío, que sea Él quien ponga las palabras en mi boca para que cada palabra llegue y transforme cada uno de nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacerlo, que calle lo que debo callar y cómo debo callar, y que obre como debo hacerlo para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumíname para empezar, guíame para progresar y perfeccióname al terminar. Que así sea siempre y en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo y del mío también. Y a ti, Madre Santa, Madre amada, te pedimos que a cada uno de nosotros nos tomes de la mano y nos conduzcas a tu Hijo Jesús. Y te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y hoy vamos a hablar de que tenemos que pasar por la puerta angosta, nos dice Jesús en los evangelios. Y Él dice que Él es la puerta, pero para poder pasar por esa puerta angosta necesitamos sacar de nuestra vida todo aquello que no agrada a Dios. ¿Y qué es lo que no agrada a Dios? Y el pecado. Es pecado toda desobediencia a Dios. Y nosotros tenemos que tomar conciencia de algo. La vida en esta dimensión tiene un tiempo. Nadie es eterno físicamente. Lo que permanece es nuestro espíritu con las tres potencias del alma que son memoria, entendimiento y voluntad. Pero físicamente algún día nos vamos. Por eso claramente dice la Sagrada Escritura, polvo eres y en polvo te convertirás. Y tenemos que prepararnos para poder pasar por esa puerta angosta, para poder llegar a la salvación. Cuando nosotros buscamos a Dios en la sinceridad de cada uno de nuestros corazones, se encarga el Espíritu Santo de mostrarnos a cada uno qué tenemos que cambiar, qué tenemos que arrepentirnos, porque hay cosas que ya no podemos cambiar, que ya hicimos, que ya pecamos, pero a veces permanecemos con ese pecado. Y la palabra de Dios nos enseña que para poder llegar a la salvación necesitamos arrepentirnos y sentir ese dolor del pecado, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Arrepentirnos profundamente. En el capítulo 1 del libro de Isaías, que está en el Antiguo Testamento, dice: aunque tus pecados sean rojos como púrpura, si tú te arrepientes, yo te dejaré blanco como la nieve. Es decir, el paso para poder recibir el perdón de Dios es justamente llegar a ese arrepentimiento sincero. Y si nosotros no nos arrepentimos, no podemos pasar por esa puerta angosta. Por eso es como que tenemos que adelgazar de nuestros pecados, sacar de nuestra vida todo aquello que nos aparta de Dios, todo aquello que nos causa daño, porque el pecado siempre causa daño. Y a veces el ser humano no se da cuenta de esos daños hasta que llega la consecuencia, pero el pecado nunca puede traer nada bueno. Por eso, en el capítulo 5 de Eclesiástico, Sirácides dice: nunca digas pequé y no me pasó nada, porque todo pecado tiene su consecuencia. ¿Y cuándo llegan las consecuencias?
cuando realmente nos vienen a mostrar de que es tiempo de volver a Dios, a darnos cuenta de nuestros errores, a pedir perdón de corazón. Por eso las consecuencias nunca son buenas. Las consecuencias del pecado son malas porque de hecho el pecado es malo. Y para poder llegar a Jesús, para poder pasar por esa puerta angosta, tenemos que estar decididos a cambiar. Porque ahí comienza. Cuando realmente me doy cuenta que me equivoqué, que erré, que obré contrario al querer de Dios y decido cambiar. Fíjense que en la Sagrada Escritura, en los Evangelios, encontramos claramente que Jesús sabe todo. Dice ahí que Él no necesitaba que le digan nada porque Él conocía los pensamientos y el interior de la persona. Entonces a Jesús no le podemos engañar. Él sabe si realmente estamos arrepentidos de nuestros pecados, si realmente estamos decididos a cambiar. Y siempre que nosotros lleguemos a Jesús, siempre va a haber cambios en nuestra vida. Cambio para bien, nunca para mal. Por eso cuando Él le conocía e iba llamando a sus apóstoles y a los primeros discípulos, les invitaba a seguirle, diciendo: cambien su vida y su corazón. El cambio siempre llega cuando está Jesús, porque nosotros no podemos permanecer en el pecado y estar con Él. Aunque mucha gente cree que rezando y permaneciendo en su pecado está con Jesús, pero en realidad el pecado nos aparta de Dios. Y no es que nosotros no queramos estar con Dios, es que el pecado te lleva lejos de Dios, te aparta de Dios. Y Dios, Jesús, que es el Hijo de Dios, que es nuestro Maestro de vida, nos invita a volver a Dios, a volver arrepentidos, a decidir cambiar. Y eso implica un cambio de adentro para afuera. Por eso dice: cambien su vida y su corazón, porque se comienza en el corazón. Se comienza decidiendo en el interior: quiero volver a Dios. Me arrepiento de mis pecados. No quiero más permanecer apartado de Dios. Cuando nosotros pecamos, el pecado hace de que, como les decía recién, nosotros nos apartemos de Dios. No es que Dios se aparta de nosotros. Él quiere tenernos siempre con Él. Pero muchas veces en esa opción de mantenernos en el pecado, nos apartamos directamente de Dios. Dios no se mezcla con el pecado. Y lo que Él quiere es el bien para todos y cada uno de nosotros. Por eso, para poder pasar por esa puerta angosta, para poder estar en la presencia de Dios, la decisión comienza a marcar ese camino que vamos a seguir. De hecho, seguir a Dios no es fácil porque implica renunciamiento. Y cuando uno estuvo en ese pecado, obviamente va a haber luchas por no volver a caer. Nuestras fuerzas son insuficientes, pero tenemos las fuerzas de Dios. Al estar con Él, podemos usar sus fuerzas. Y ahí es donde podemos mantenernos en esa fidelidad a Dios. En el capítulo 1 de las cartas a los romanos dice: la palabra de Dios es fuerza de Dios. Entonces usemos esa fuerza de Dios, mantengámonos prendidos a Dios, unidos a Dios, para poder llegar a pasar por esa puerta angosta que nos conduce a la salvación. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios.
Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Ivapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de pasar por la puerta angosta y quería compartir con ustedes lo que está en la Sagrada Escritura, específicamente en el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículo 22 en adelante, donde nos dice: iba Jesús enseñando por ciudades y pueblos mientras se dirigía a Jerusalén. Y allí alguien le dijo: Señor, ¿es verdad que pocos hombres se salvarán? Y Jesús respondió: esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque yo les digo que muchos tratarán de entrar y no lo lograrán. Cuando el dueño de casa decida cerrar la puerta, algunos quedarán diciendo: Señor, ábrenos. Pero él contestará: no sé de dónde son ustedes. Entonces ustedes comenzarán a decir: Señor, nosotros comimos y bebimos contigo. Tú enseñaste en nuestras plazas. Pero él contestará: no sé de dónde son ustedes. Aléjense de mí, todos los malhechores. Fíjense que acá nos deja súper claro Jesús que no todos se salvan, que va a haber una parte que se va a perder. Dios quiera que esa parte de la humanidad sea pequeña y que entremos todos dentro de esa salvación. Pero acá Jesús responde que para poder pasar por esa puerta angosta que conduce a la salvación hay que ¿Y cuál es el mayor esfuerzo? Primero, salir del pecado.
mantenerse en estado de gracia. Cuando nosotros estamos sin pecado, estamos en estado de gracia. Cuando nosotros estamos con pecado encima, estamos en estado de desgracia, sin la gracia de Dios. Y ahí está el esfuerzo, porque resulta que nosotros vivimos en el mundo, pero tenemos que aprender a vivir en el mundo sin formar parte del mundo, como Jesús nos enseñó. Y eso implica un esfuerzo, porque malos ejemplos vemos por todos lados. Y la tentación a seguir ese camino del mundo también está por todos lados. Entonces, es como que tenemos que ir en contra de la corriente del mundo. Y ahí implica ese esfuerzo. Por eso dice, esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque yo les digo que muchos tratarán de entrar y no lo lograrán. Todos queremos salvarnos. ¿Quién no quiere salvarse? Pero también todos somos pecadores. Por eso dice en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Todos somos pecadores. Pero el camino para salir del pecado, como les decía recién, es el arrepentimiento. Y necesitamos arrepentirnos de corazón, esforzándonos por no volver a pecar, pidiendo a Dios su fuerza y usando esta palabra de Dios, que es una fuerza de Dios que Él pone en nuestras manos. ¿Muchos van a querer salvarse? Sí, todos queremos salvarnos. Pero el Señor nos pide arrepentimiento. Por eso, fíjense, no importa las veces que te pudiste haber equivocado, no importa cuántos pecados hoy tengas, pero hoy estás a tiempo de buscar ese arrepentimiento, de buscar el sacramento de la penitencia y la confesión, e ir con un corazón contrito, como dice el Salmo 51, con un corazón arrepentido, a pedir perdón a Dios y a comenzar de nuevo y a esforzarnos, porque todos tenemos que esforzarnos por no volver a caer en el pecado. Y entender que no porque rece me salvo, sino lo que me contamina, lo que me destruye, es el pecado. Por eso dice que va a llegar un momento en que las puertas se van a cerrar. Y por más que le diga, Señor, yo recé, yo estuve contigo, yo te quiero, yo compartí contigo, si el pecado está en mí y no me defino por Dios, porque eso es algo muy importante de entender. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, en la sinceridad de nuestros corazones, nosotros, y vamos al sacramento de la penitencia y la confesión, nosotros nos estamos definiendo por Dios y pidiendo a Dios sus fuerzas y manteniéndonos en la fidelidad a Dios. Y Dios conoce cada uno de nuestros corazones. Por eso no importa que hoy tengas muchos pecados, importa que te arrepientas, importa que decidas salir del pecado. Importa que quieras seguirle a Jesús, que es nuestro Dios, que es nuestro maestro de vida, que es quien nos viene a mostrar el camino que tenemos que recorrer. En la palabra de Dios nos enseña que hay dos caminos. El camino trazado por Dios, aquel que Jesús nos conduce y donde Jesús va por delante nuestro, pero también está un camino del mundo. Ese camino donde todo es permitido, pero no todo es provechoso. Ese camino donde las personas se dejan llevar por sus criterios, por sus ambiciones, por sus pasiones y dejan a Dios de lado. Aunque muchas veces se reza. ¿Y saben qué?
cuando esa persona que está en el pecado, que está apartado de Dios, reza, el Señor le tiende la mano y le da la oportunidad de cambiar. Pero sí o sí nos pide un cambio. Sí o sí nos pide que salgamos del pecado. Sí o sí nos pide que decidamos en lo profundo de nuestros corazones vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso es tan importante el conocimiento de la palabra de Dios. Hoy somos bendecidos de tener un canal católico donde podemos conocer, estudiar la palabra de Dios, entender la palabra de Dios para poder vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de entrar por la puerta angosta y habíamos leído, ¿verdad?, lo que Jesús dice, que había que esforzarse por pasar por esa puerta angosta para poder llegar a la salvación. Y que muchos le iban a decir: Señor, pero yo comí contigo, pero yo compartí contigo, yo recé contigo. Pero Él, ¿cómo los llama? Malhechores. ¿Qué significa malhechor? El que hizo mal. Aquel que no obedeció a Dios. Entonces, en la Biblia nos habla de dos destinos finales: el cielo y el infierno. Me van a decir, ¿y el purgatorio? El que pasa por el purgatorio es porque tiene cosas que purgar, cosas que arrepentirse, pero va a llegar al cielo. Ahora, ¿cuánto tiempo se va a quedar en el purgatorio? Solo Dios sabe. Pero ya quiere decir que va a poder llegar a la salvación. Ahora, también nos habla acá del infierno. Y dice que ese lugar donde no entren los malhechores, aquellos que hicieron mal, dice, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras ustedes habrán sido echados fuera. Es decir, desde el infierno se ve el cielo que se perdió. Y nosotros queremos llegar a la salvación. Y dice, y vendrán hombres del oriente y del poniente, del norte y del sur,
a tomar parte del festín en el reino de Dios, pues hay gente que ahora son últimos y serán los primeros. Y en cambio, los que ahora son primeros serán los últimos. ¿Qué es lo que pasa? La persona que le sigue a Dios en el mundo no va a ser aplaudida. En el mundo no va a ser bienvenida. En el mundo no todos van a estar de acuerdo, porque el mundo va contrario a todo lo que Dios propone. Y hoy, ese que le sigue a Dios, hoy ese que se definió por Dios, que se esfuerza por darle lo mejor de sí a Dios, esa persona es el último para el mundo. Pero Dios conoce el corazón. Él conoce el esfuerzo que está haciendo esa persona por no pertenecer al mundo. Dios conoce todo lo que esa persona está dando de sí mismo por entregar su vida a Dios. Y el día que todos nos vayamos, entonces esas personas que se mantuvieron en la fidelidad a Dios, esperemos que todos nosotros, vamos a ser primeros para Dios. La verdad, lo que todos tenemos que querer es entrar a la salvación, no importa si entramos último, pero que entremos, que lleguemos al cielo. Todos somos pecadores, todos tenemos que arrepentirnos, y todos, cuando más conocemos la Sagrada Escritura y cuando más nos ponemos a analizar nuestra vida, nos damos cuenta de tantos errores y de tantas cosas que hacemos mal ante los ojos de Dios. Por eso es importante decir sí a Dios. Y es importante esforzarse, poner todo de uno. Podemos caer y a veces caemos. A veces nos equivocamos. Nadie es perfecto. Pero también nos dice en un salmo que cuando nosotros caemos, el Señor nos tiende la mano para levantarnos. Y ese es nuestro Dios, el que tanto nos ama, el que quiere darnos la oportunidad de una vida nueva, pero ya aquí, en esta dimensión. Por eso, hoy es el tiempo de definirse por Dios, de trabajar nuestra espiritualidad, de conocer más las Sagradas Escrituras, de dar tiempo a Dios en nuestro día a día para poder llenarnos de su espiritualidad, para poder leer la palabra. Nosotros tenemos 3 partes: espíritu, mente y cuerpo. Todas las personas tenemos eso. Pero nuestro espíritu se alimenta únicamente de la palabra de Dios. Y la propia iglesia nos va dando esa palabra de Dios diaria que tenemos que leer para alimentar nuestro espíritu, para después extraer de eso que leí. ¿Qué me dice Dios? Cuidado con la rutina. A veces se lee por rutina y no se extrae la enseñanza, no se extrae ese consejo que es para cada uno de nosotros. Y digo consejo porque siempre les repito, San Agustín decía: Dios propone, no impone. Y realmente el Señor nos propone una vida nueva. Nos ofrece conocer ese camino para poder llegar a esa puerta angosta que nos conduce a la salvación. Para eso tenemos que seguirle. Y para eso tenemos que dejar de hacer todo lo que sin Dios hacíamos o se hace en el mundo. Para eso hay que estar dispuestos a cambiar. La palabra de Dios tiene la capacidad, la fuerza de moldearnos, de transformarnos, de ir llenando en nosotros esos vacíos que están vacíos porque no está Dios. Y hoy vivimos en un mundo donde Dios no está.
Y vemos consecuencias de eso. Ausencia de paz, guerras, peleas, discordia, soberbia. Eso no tiene que estar en nuestra vida, así como todo aquello que Jesús nos enseña. Por eso nos da los mandamientos. Los mandamientos de la ley de Dios. Eso aparece allá, ya en el Antiguo Testamento. Y dentro de esos mandamientos tenemos que guiarnos, que caminar. Dentro de esos mandamientos tenemos que mantenernos, poniéndolos en práctica, obviamente. ¿De qué me sirve conocer si no vivo? De nada, de nada. El conocimiento acumulado no nos salva la vivencia. Y esa vivencia es de todos los días. Por eso tenemos que estar dispuestos a hacer lo que nos pide el Señor y hacerlo con amor, porque dice San Pablo también en sus cartas, todo lo que hagas sin amor ante los ojos de Dios no sirve. Entonces tiene que ser con amor y tiene que ser todos los días de nuestra vida. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Ivapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de pasar por la puerta angosta y realmente es una enseñanza tan hermosa de Jesús, ¿verdad? De que necesitamos esforzarnos y ese esfuerzo es todos los días.
desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Tenemos que tomar conciencia que podemos pecar de 4 maneras: pensamientos, palabras, obras y omisiones. Entonces tenemos que estar enfocados en que nuestro pensamiento tiene que ser del agrado de Dios, porque a veces pecamos sin decir nada. En nuestra mente estamos pecando. Bueno, cuidado con esos malos pensamientos que damos cabida y que nos puede apartar de la salvación. Nuestras palabras tienen que construir y no destruir. Nuestras palabras tienen que pasar siempre por el filtro de la palabra de Dios. ¿Esto diría Jesús o no diría? A veces es mejor quedarse callado en vez de pecar, pero en ese momento que cerrás tu boca porque te quedaste callado o callada, ponete en oración interior, que el Señor escucha todas nuestras oraciones, y cuidar por sobre todas las cosas nuestras palabras cuando nos enojamos, porque muchas veces cuando nos enojamos es cuando decimos cosas que después nos arrepentimos. Entonces, siempre analizar nuestras palabras, que construyan y no destruyan. Si nos equivocamos, pues pidamos perdón y reparemos el mal que hicimos. Nuestras obras, en la Biblia siempre nos habla de las obras, y esas obras tienen que ser del agrado de Dios. Por eso cada noche, antes de dormir, tenemos que analizar nuestro día, a ver si fue bueno, si qué hicimos, qué dijimos, qué pensamos, y si todo lo que hicimos podemos entregarle a Dios, porque a Dios no le voy a entregar el pecado porque me va a rechazar, va a cerrar la puerta. A Dios tengo que entregarle mis obras buenas, eso que hice con amor, eso que causa alegría a Dios, y pedirle sí la fuerza por las veces que decaí, que caí, que me costó, que no hice y que debía hacer, y Él nos concede sus fuerzas. Y las omisiones, analizar si algo que debíamos hacer, que podíamos hacer por amor al prójimo y no lo hicimos. ¿Por qué no lo hicimos? ¿Qué enfermedad espiritual me atajó? Quizás la pereza, quizás la envidia, quizás la soberbia, que son las 3 que dije, son pecados capitales. Es decir, son pecados de los cuales después se desprenden otros pecados. Y así hay muchas cosas que tenemos que analizar todos los días, pero tenemos que esforzarnos en vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, sabiendo que Él nos mira, Él nos escucha y nos da todo aquello que le pedimos, y está dispuesto a limpiarnos, purificarnos, perdonarnos de nuestros pecados para que podamos pasar por esa puerta angosta que conduce a la salvación. Bueno, Señor, te damos gracias. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la familia, gracias por la paz. Tú dijiste, Señor, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Te pedimos, Señor, que cada palabra que hemos escuchado hoy quede grabada y guardada en cada uno de nuestros corazones. Que pongamos en práctica, Señor, tus enseñanzas, que usemos tus fuerzas, alimentando nuestro espíritu todos los días con tu palabra, y así entonces que podamos llegar a pasar por esa puerta angosta que nos conduce a la salvación. Bendícenos, mi Dios, bendice a nuestras familias y bendice a todas y cada una de las personas que están en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Llénanos de tu paz, y a donde nos vayamos, que actuemos siempre como verdaderos hijos tuyos, recordando que
todos tenemos que ver en el prójimo ese camino de salvación, dando lo mejor de nosotros y dejando en cada persona que se cruce nuestro camino huellas de amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo programa de Tiempo con Dios. Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, Zona Sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida.